voy a contarte algo que durante mucho tiempo no pude decir en voz alta. No porque me diera vergüenza, sino porque cada vez que intentaba contarlo, me daba cuenta de que nadie iba a creerme. Que iba a sonar a exageración, a drama, a una mujer que no supo ver lo que tenía enfrente. Pero la verdad es esta: las dos personas en las que más confié en mi vida se pusieron de acuerdo para quitarme todo lo que había construido. Mi empresa, mi estabilidad, mi nombre. Y lo habrían logrado, si no fuera porque olvidaron un documento. Un solo documento, firmado años antes, guardado en una carpeta que nadie consideró revisar. Ese papel lo cambió todo. Y hoy, con mi empresa funcionando y mi vida en mis manos, puedo contarte exactamente cómo pasó. Desde el principio. Me llamo Valentina. Tengo 41 años. Y durante casi una década, tuve un esposo, una mejor amiga y un negocio que eran mi mundo entero. Los tres dormían bajo el mismo techo emocional que yo había construido ladrillo por ladrillo. Mi empresa se llama Forma Viva. Un estudio de diseño de interiores que abrí a los 28 años con mis ahorros, con miedo, y con un contrato redactado por un abogado al que le pagué en 2 partes porque no me alcanzaba para cubrirlo completo. Empecé sola. Una laptop, una impresora, una tabla de planchar como escritorio extra, y 3 clientes que llegaron por recomendación. No hubo golpe de suerte. Fue una decisión que tomé cada mañana durante años, incluso cuando los números no cerraban, incluso cuando dudé, incluso cuando todo me decía que parara. No paré. Y para cuando conocí a Rodrigo, Forma Viva ya tenía empleados, oficina y una reputación que me había costado sangre construir. Fue Sofía quien me lo presentó. Sofía. Mi amiga desde los 21 años. La mujer que me ayudó a empacar cuando me mudé sola por primera vez. La que me sostuvo la mano en el hospital cuando me operaron de urgencia. La que sabía exactamente cómo tomaba el café, qué música ponía cuando estaba triste, y cuando necesitaba silencio en lugar de palabras. Sofía me dijo que Rodrigo era diferente. Que tenía que conocerlo. Y yo le creí. Claro que le creí. Era Sofía. Lo que yo no sabía todavía es que esa presentación no fue un acto de amistad. Fue el primer movimiento de un plan. Y yo, sentada frente a Rodrigo ese jueves de octubre, con Sofía sonriendo a mi lado, pensé que algo bueno estaba comenzando. No tenía idea de lo que en realidad acababa de empezar. Pero ellos sí. Rodrigo no era lo que yo esperaba. Y eso, en ese momento, me pareció buena señal. No llegó con un discurso preparado. No intentó impresionarme con lo que tenía o con lo que hacía. Hablaba despacio, escuchaba de verdad, y tenía esa clase de presencia que no grita pero ocupa toda la habitación. Cuando me preguntó por Forma Viva, no lo hizo como quien hace conversación. Lo hizo como quien genuinamente quiere entender. Esa noche volví a casa pensando en él. Y Sofía, al día siguiente, me llamó antes de que yo pudiera llamarla a ella. ¿Qué te pareció?, me preguntó. Y en su voz había algo que yo interpreté como emoción de amiga. Esa emoción de quien te presenta a alguien y espera que funcione porque te quiere bien. Hoy sé que era otra cosa. Hoy sé que esa llamada era una verificación. Que Sofía necesitaba saber si el anzuelo había funcionado. Pero en ese momento, yo solo sentí gratitud. Le dije que me había parecido interesante. Que sí, que por qué no. Que si él quería volver a vernos, yo no tenía nada en contra. Rodrigo y yo empezamos a salir 3 semanas después. Y desde el principio, algo en esa relación se sintió diferente a todo lo que había conocido. Era atento sin ser sofocante. Curioso sin ser invasivo. Tenía opiniones propias pero sabía ceder. Y cada vez que yo hablaba de Forma Viva, él escuchaba con una concentración que me hacía sentir que lo que yo hacía importaba. Eso era lo que más me llegaba. Que lo que yo hacía le importaba. Llevo años preguntándome si eso también era actuación. Si desde el principio calculó exactamente que necesitaba escuchar una mujer como yo para bajar la guardia por completo. No lo sé con certeza. Y esa duda, curiosamente, es la que más tarda en irse.
Porque es más fácil odiar a alguien que nunca te amó que procesar que quizás sí lo hizo, al principio, y aún así eligió traicionarte. Nos casamos 3 años después. Una boda pequeña, íntima. Sofía fue mi madrina. Eligió el color de su vestido con más entusiasmo que yo el mío. En ese momento me pareció enternecedor. Una amiga que se emociona tanto por tu boda que la vive casi como propia. Hoy esa imagen me genera una sensación que no tiene nombre exacto. Algo entre la náusea y la tristeza. Rodrigo se integró a Forma Viva de manera gradual. Primero como apoyo informal. Luego con un rol definido en la parte administrativa. Yo lo propuse. Nadie me lo pidió. Pensé que construir algo juntos nos haría más fuertes como pareja. Pensé que compartir lo mío era un acto de amor. Y él lo recibió como lo que era para él, una oportunidad. Hay una versión de Rodrigo que todavía me cuesta trabajo odiar. La versión del primer año de matrimonio, cuando llegaba tarde a la oficina porque se había detenido a comprarme café. Cuando aprendió el nombre de cada uno de mis clientes y los trataba con una amabilidad que yo encontraba genuina. Cuando discutíamos por trabajo y después de 10 minutos él era el primero en decir que quizás yo tenía razón. Esa versión existió. No me la inventé. Lo que no supe ver es que esa versión también estaba aprendiendo. Estaba mapeando Forma Viva por dentro. Sus contratos, sus clientes, sus proveedores, sus márgenes. Estaba entendiendo cómo funcionaba la empresa que yo había construido, no para ayudarme a hacerla crecer, sino para saber exactamente dónde era más vulnerable. Y mientras eso pasaba, Sofía seguía siendo Sofía. Comidas cada 15 días. Mensajes casi diarios. Esa clase de amistad que se siente como una constante, como algo que no necesita mantenimiento porque simplemente existe. Ella conocía cada problema que yo tenía en Forma Viva. Cada tensión con Rodrigo, por pequeña que fuera. Cada duda, cada miedo, cada momento en que yo me preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. Yo le contaba todo. Porque era Sofía. Porque llevábamos 20 años siendo así. Ahora entiendo que cada cosa que yo le contaba llegaba a Rodrigo esa misma noche. No lo sé porque alguien me lo dijo. Lo sé porque después, cuando revisé todo hacia atrás, el patrón era demasiado claro para ser coincidencia. Cada vez que yo mencionaba una preocupación sobre la empresa, Rodrigo aparecía días después con una solución que yo no le había pedido. Cada vez que yo dudaba de alguna decisión, él tenía listos los argumentos exactos para convencerme de cambiarla. Me parecía que me conocía profundamente. En realidad me estaban leyendo en tiempo real. El momento en que Rodrigo propuso formalizarse como socio de Forma Viva fue un martes de marzo. Recuerdo el día porque había llovido toda la mañana y yo tenía una reunión importante en la tarde que había salido mejor de lo esperado. Estaba de buen humor. Me sentía sólida. Él esperó ese momento. No lo sé con certeza. Pero ahora creo que sí. Me presentó una propuesta. Bien redactada. Con números, con proyecciones, con un argumento sobre estabilidad fiscal y crecimiento sostenido que tenía sentido sobre el papel. Me dijo que quería ser parte de lo que yo había construido de manera oficial. Que era justo. Que era inteligente. Que protegería a los dos. Yo le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche llamé a Sofía. Y Sofía, con esa voz cálida y segura que yo había escuchado toda mi vida, me dijo que le parecía una idea hermosa. Que confiar en tu pareja era la base de todo. Que Rodrigo era un hombre serio y que yo había tardado demasiado en dejar de cargarlo todo sola. Firmé 3 semanas después. Y en ese momento, sin saberlo, les di la llave que necesitaban. Lo que ninguno de los dos sabía es que años antes, cuando fundé Forma Viva sola y asustada y sin certezas, un abogado cansado pero cuidadoso había incluido en ese contrato original una cláusula que yo misma había olvidado. Una cláusula que iba a salvarlo todo. Pero eso vendría después. Mucho después. Primero tenía que perderlo todo. El matrimonio tiene una textura particular cuando empieza a deteriorarse, pero todavía no lo sabes. No hay un día claro en que todo cambia. No hay una pelea que parte la historia en dos.
Es más parecido a cuando el agua entra despacio por una grieta que no ves, primero una humedad que atribuyes al clima, luego una mancha que decides ignorar. Luego una mañana en que levantas la vista y la pared entera está cediendo. Con Rodrigo fue así. Pequeñas ausencias que tenían explicación. Teléfono que se bloqueaba con más rapidez que antes. Conversaciones que se volvieron más cortas sin que yo pudiera señalar el momento exacto en que dejaron de ser largas. Una distancia que se instaló tan gradualmente que yo la fui normalizando sin darme cuenta. Trabajábamos juntos. Eso ayudaba a la ilusión de cercanía. Nos veíamos todos los días, hablábamos de clientes y proyectos y presupuestos, y yo confundí esa comunicación funcional con conexión real. No eran lo mismo. Y tardé demasiado en entenderlo. Con Sofía, durante ese periodo, todo seguía igual en la superficie. O eso creía yo. Había algo, sin embargo, que en algún lugar de mí registré sin procesarlo. Una pequeña cosa que en el momento me pareció intrascendente y que después, cuando lo supe todo, se convirtió en la imagen que más me persiguió. Fue un domingo. Rodrigo y yo habíamos quedado de comer con Sofía en un restaurante cerca de su departamento. Llegamos antes. Pedimos agua, revisamos el menú, esperamos. Cuando Sofía llegó, venía distraída, ligeramente acelerada, con el cabello recién peinado de una manera que no era la de alguien que había salido de su casa con calma. Se sentó. Saludó. Pidió disculpas por el retraso. Rodrigo no la miró de la manera en que uno mira a la amiga de su esposa. La miró como quien lleva horas sin verla. Duró menos de un segundo. Y yo lo vi y no lo vi al mismo tiempo, porque hay cosas que el cerebro recibe y decide archivar en algún lugar oscuro donde no tengan que volverse preguntas todavía. Seguimos comiendo. Reímos. Hablamos de cosas sin importancia. Esa noche, en casa, yo pensé brevemente en ese momento y luego lo dejé ir. Me dije que había sido mi imaginación. Y seguí adelante. Porque era más fácil seguir adelante que abrirle la puerta a lo que ese instante en realidad significaba. La primera grieta real no fue una escena dramática. Fue una frase en una pantalla que no estaba destinada para mis ojos. Rodrigo había dejado su computadora abierta en la cocina mientras se duchaba. Yo entré a buscar algo, sin intención de nada, con el piloto automático encendido de una mañana cualquiera. La pantalla estaba encendida. Había una ventana de correo abierta. No busqué nada. No espiaba. Solo vi una línea. El asunto de un correo enviado hacía 2 días a una dirección que no reconocí. Decía, confirmado para el jueves, igual que siempre. Eso era todo. 5 palabras. No hay nada incriminador en eso. Lo sé. Cualquier explicación mundana era posible. Una reunión de trabajo, un compromiso con algún amigo, cualquier cosa. Pero algo en mí se detuvo. Igual que siempre. Esa frase tenía una intimidad específica. La intimidad de algo que se repite tanto que ya no necesita ser explicado. La intimidad de una rutina compartida entre 2 personas que se conocen en un registro que no era el registro de los negocios. Cerré la cocina. Serví mi café. Me senté. Rodrigo bajó 10 minutos después con esa sonrisa de las mañanas que yo todavía reconocía como mía. No dije nada. Pero algo en mí había cambiado de posición. Como cuando mueves un mueble que llevaba años en el mismo lugar y de pronto la habitación entera se ve diferente aunque no hayas cambiado nada más. Empecé a prestar atención de una manera distinta. No con sospecha ruidosa, sino con una quietud nueva. Observando. Registrando. Sin decirle a nadie, ni siquiera a Sofía, lo que estaba haciendo. Especialmente no a Sofía. Porque algo muy pequeño, muy instintivo, me decía que Sofía no era el lugar seguro que yo había creído toda mi vida. Y eso, más que cualquier otra cosa que había sentido hasta ese momento, fue lo que de verdad me dolió. No la sospecha sobre Rodrigo. La sospecha sobre ella. Porque perder al esposo es una herida. Pero perder a la amiga que fue testigo de toda tu vida adulta es otra clase de pérdida. Una que no tiene un nombre tan claro.
Una que duele en un lugar que no sabías que podía dolerte. Seguí observando. Seguí callando. Seguí yendo a la oficina cada mañana y firmando documentos y atendiendo clientes y siendo Valentina, la dueña de Forma Viva, la esposa de Rodrigo, la mejor amiga de Sofía. Por fuera, todo igual. Por dentro, contando. La confirmación llegó de la manera más pequeña del mundo. No fue una llamada interceptada. No fue un mensaje encontrado por accidente. No fue nada que pudiera convertirse en escena de película. Fue un llavero. Rodrigo tenía un llavero con 3 llaves, la de la casa, la de la oficina y la de su coche. Lo conocía de memoria. Lo había visto miles de veces sobre la mesa de la entrada. Un martes, al llegar a casa antes de lo esperado, vi ese llavero en su lugar habitual. Rodrigo estaba en casa. Su coche estaba en el garaje. Pero había una 4ª llave que antes no estaba ahí. Una llave pequeña, plateada, con un colgante azul desgastado. No dije nada. Me serví agua. Subí. Esperé. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, busqué en mi teléfono algo que llevaba semanas sin querer buscar. El historial de ubicación compartida que habíamos activado juntos 2 años antes, cuando él viajó solo por trabajo y yo lo propuse como algo práctico, como algo de pareja moderna y sin secretos. Qué irónico. Revisé las últimas semanas. Los jueves. Siempre los jueves, entre las 2 y las 5 de la tarde, la ubicación de Rodrigo se detenía en una dirección que yo reconocí de inmediato. El edificio donde vivía Sofía. Cada jueves. Sin excepción. Durante al menos 6 semanas. Me quedé sentada en la oscuridad con el teléfono en la mano y sentí algo que no era exactamente sorpresa. Era más parecido a la sensación de cuando finalmente encuentras el origen de un olor que llevabas días rastreando. Una mezcla de alivio por saber y horror por lo que acabas de encontrar. No lloré esa noche. Eso me sorprendió de mí misma. Solo pensé, con una claridad extraña, casi clínica, entonces es real. Y luego pensé algo más. Algo que en ese momento no entendí del todo pero que mi instinto ya estaba construyendo sin pedirme permiso. Si están juntos, no es solo romance. 2 personas que se arriesgan así, que mantienen algo así durante meses mientras conviven contigo, no lo hacen solo por deseo. Lo hacen porque hay un plan. Porque el riesgo tiene un objetivo que justifica tomarlo. ¿Qué querían? La respuesta tardó 3 semanas más en llegar. Y cuando llegó, fue peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Lo que descubrí no llegó de golpe. Llegó en piezas. Primero fue una conversación que Rodrigo tuvo por teléfono en su coche y que yo escuché por accidente desde la ventana de la cocina. No escuché todo. Escuché suficiente. Palabras sueltas que solas no significaban nada pero juntas formaban una dirección, modificación, porcentaje, antes de que se dé cuenta. Luego fue un correo. Esta vez lo busqué. No voy a fingir que fue accidental. Revisé su carpeta de borradores, que era la que usaba para guardar cosas que no quería en el historial de enviados, un hábito que había mencionado una vez sin darle importancia. Ahí estaba todo. Rodrigo y Sofía llevaban casi un año planeando una modificación a los estatutos de Forma Viva. Habían contactado a un abogado distinto al que yo usaba. Habían redactado un documento que, una vez firmado, transfería el control operativo y financiero de la empresa a Rodrigo como socio mayoritario. Utilizando una cláusula de aportación de capital que él había estado construyendo en papel durante meses, inflando números, simulando inversiones que en realidad eran movimientos entre cuentas propias. El plan era presentármelo como una reestructura necesaria para el crecimiento. Tenían preparados los argumentos. Sofía iba a estar presente como apoyo emocional, como la amiga que me ayudaría a ver qué era lo mejor para todos. Una vez firmado ese documento, yo quedaba como socia minoritaria con un porcentaje simbólico y sin poder de decisión. Forma Viva dejaba de ser mía. Sin una pelea. Sin un escándalo. Con mi propia firma. Me quedé sentada frente a esa pantalla durante un tiempo que no supe medir. Mi nombre estaba en ese documento como si fuera un detalle menor.
como si yo fuera un obstáculo que podía resolverse con la burocracia correcta. Pensé en los años que había pasado sola construyendo esa empresa. Las noches sin dormir. Los clientes que perdí y los que recuperé. El dinero que reinvertí cuando podría haberlo gastado. La identidad entera que había depositado en ese nombre, Forma Viva, que era más mío que cualquier otra cosa material que hubiera tenido en mi vida. Y pensé en Sofía. En todas las veces que le había contado mis miedos sobre el negocio. En cuánta información le había dado sin saberlo. Cerré la computadora. Fui a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba documentos viejos que nunca había tenido razón de revisar. Y ahí, debajo de contratos de clientes de hace 10 años, encontré la carpeta azul del abogado que me ayudó a fundar Forma Viva. Empecé a leer. Y en la página 4, en el artículo 11, encontré lo que no sabía que estaba buscando. El artículo 11 no era largo. Eran 4 párrafos. Redactados con ese lenguaje legal denso que uno firma sin leer porque confía en quien lo redactó y porque en ese momento solo quiere terminar el trámite y empezar a trabajar. Pero ese abogado cansado al que le pagué en 2 partes había hecho algo que en su momento me pareció excesivo y que ahora me pareció un milagro. Había incluido una cláusula de protección al socio fundador. Decía, en esencia, que cualquier modificación sustancial a los estatutos de Forma Viva que afectara la participación original del socio fundador requería no solo la firma de dicho socio, sino la validación notarial con 2 testigos externos a la sociedad, y un periodo de revisión de 30 días hábiles durante el cual el socio fundador podía ejercer derecho de veto sin necesidad de justificación. Y más importante aún, decía que ningún acuerdo posterior podía invalidar ese artículo sin la disolución completa de la sociedad original y la creación de una nueva entidad legal desde cero. Lo leí 3 veces. Luego llamé a un abogado. No al mío habitual, que conocía a Rodrigo. Uno nuevo. Una mujer recomendada por una cliente de confianza. Le expliqué la situación sin entrar en detalles personales. Le mandé el contrato original por correo. Me llamó 2 horas después. Su voz era tranquila pero directa. Valentina, me dijo, este artículo es sólido. Fue firmado ante notario con 2 testigos. Tiene plena validez. Cualquier intento de modificar la estructura societaria sin seguir este procedimiento es legalmente impugnable. Si alguien intentó o intenta hacer esa reestructura sin tu consentimiento formal bajo estos términos, no tiene ningún efecto legal. Hice una pausa. ¿Y si ya firmé algo?, pregunté. Pensando en los documentos que Rodrigo me había puesto enfrente en los últimos meses con explicaciones que yo había aceptado sin revisar con suficiente cuidado. Ella revisó. Tardó un día. Nada de lo firmado posteriormente tocaba los puntos protegidos por el artículo 11. Rodrigo había avanzado despacio, con cuidado, preparando el terreno. Pero aún no había llegado al movimiento definitivo. Aún no me habían presentado la reestructura. Todavía estaba a tiempo. Y en ese momento, algo en mí que llevaba semanas en estado de dolor silencioso se transformó en algo diferente. No rabia. No desesperación. Claridad. El tipo de claridad que solo llega cuando entiendes exactamente lo que tienes y exactamente lo que necesitas hacer. Me quedé quieta un momento. Y luego empecé a moverme. Actué despacio. Eso fue lo más difícil. Porque lo que quería era hacer exactamente lo que ellos no esperaban de mí, reaccionar. Explotar. Confrontarlos con todo lo que sabía y dejar que el dolor hablara más fuerte que la estrategia. Pero mi abogada fue clara, si te mueves antes de tiempo, les das oportunidad de ajustar el plan. Espera. Prepara. Y cuando actúes, hazlo de manera que no puedan deshacerlo. Así que esperé. Seguí yendo a la oficina. Seguí siendo Valentina, la misma de siempre. Respondí correos, atendí clientes, discutí presupuestos con Rodrigo con la misma normalidad de siempre. Almorcé con Sofía un miércoles y la escuché hablar durante 2 horas sobre su vida, sus planes, sus pequeñas quejas cotidianas, y la miré con la misma atención de siempre. Nadie notó nada. O eso creían ellos. Lo que yo hice durante esas semanas fue documentar.
Con ayuda de mi abogada, construí un registro claro de las maniobras financieras que Rodrigo había hecho dentro de Forma Viva. Las aportaciones infladas. Los movimientos entre cuentas. Las comunicaciones con el abogado externo que habían contratado para la reestructura. No era suficiente para una denuncia penal inmediata, pero era más que suficiente para lo que necesitaba hacer. Luego, un lunes por la mañana, mientras Rodrigo estaba en una reunión con un cliente y la oficina estaba en su ritmo habitual, mi abogada presentó ante notario una notificación formal de activación del artículo 11 del contrato fundacional de Forma Viva. En términos simples, una declaración legal de que yo, como socia fundadora, ejercía mi derecho de supervisión sobre cualquier modificación estructural pendiente y activaba el periodo de revisión de 30 días hábiles. Eso significaba que cualquier movimiento que Rodrigo intentara hacer sobre la empresa en ese periodo quedaba automáticamente suspendido hasta resolución. No llamé a Rodrigo para decírselo. No llamé a Sofía. Dejé que el sistema hiciera su trabajo. La llamada de Rodrigo llegó esa misma tarde. Su voz tenía una tensión que yo nunca le había escuchado. Me preguntó qué había pasado, que su abogado le había avisado de una notificación, que de qué se trataba. Le dije que lo hablaríamos en casa. Y colgué. Por primera vez en meses, respiré completo. Esa noche, Rodrigo llegó a casa con una versión de sí mismo que yo no le conocía. Sin la calma. Sin la sonrisa. Sin la arquitectura cuidadosa que había construido durante años para parecerme el hombre correcto. Solo estaba él. Asustado. Atrapado. Sin saber exactamente cuánto sabía yo ni hasta dónde llegaba lo que había activado. No grité. No lloré. No le presenté una lista de acusaciones. Me senté frente a él con los documentos sobre la mesa y le dije, con una voz que no reconocí como mía porque era demasiado serena, que sabía todo. El plan. La reestructura. Los movimientos financieros. Los jueves en el departamento de Sofía. Lo vi procesar eso. Lo vi buscar una salida que no existía. Lo vi intentar 2 o 3 versiones de explicación que se cayeron solas antes de que yo dijera nada. Y entonces hizo algo que no esperaba, se quedó callado. No pidió perdón. No intentó justificarse. Solo me miró con una expresión que contenía algo que quizás era arrepentimiento o quizás era simplemente el agotamiento de quien fue descubierto, y no siempre es posible distinguir entre los dos. Le dije que los documentos estaban en manos de mi abogada. Que el artículo 11 hacía imposible cualquier movimiento sobre Forma Viva sin mi consentimiento explícito bajo los términos del contrato original. Que los registros financieros estaban documentados. Que podíamos hacer esto de 2 maneras, una que implicaba procesos legales largos y públicos, o una que implicaba que él saliera de la sociedad de manera ordenada, sin escándalo, con lo que legalmente le correspondía por su aportación real, y nada más. Eligió la segunda. No porque fuera generoso. Porque no tenía opción. Rodrigo salió de Forma Viva 3 semanas después. Firmó los documentos con la cara de alguien que todavía no termina de entender cómo llegó hasta ahí. Con Sofía no hubo conversación. Esa fue mi decisión. No porque no tuviera cosas que decirle, sino porque entendí que algunas conversaciones no te devuelven nada. Que hay personas a las que el silencio les pesa más que cualquier confrontación. Que desaparecer de la vida de alguien sin explicación, cuando esa persona esperaba que siguiera sin saber nada, es a veces el final más devastador que puedes darle a una historia. Ella me llamó varias veces. No contesté. Después dejó de llamar. Forma Viva sigue en pie. Lleva mi nombre en la puerta y mis decisiones en cada contrato. Contraté a 2 personas nuevas este año. Abrimos un segundo proyecto que no habría podido imaginar hace 2 años, cuando todo era confusión y dolor y esa quietud extraña de quien observa cómo le roban algo y todavía no sabe cómo detenerlo. Ahora lo sé. Y si hay algo que esta historia me dejó grabado en algún lugar que no se borra, es esto: lo que construiste con tus propias manos tiene una memoria que los demás no pueden leer. Tiene documentos que firmaste cuando eras joven y asustada y no sabías aún cuánto ibas a necesitarlos.
Tiene una solidez que no siempre ves hasta que alguien intenta quitártela y descubres que no pueden. Rodrigo y Sofía creyeron que me conocían mejor que yo misma. Se equivocaron en un detalle. Y ese detalle lo fue todo.